Correcto, Lick. Gracias. Iniciamos entonces. Vamos a ver el temario. El día de hoy vamos a ver cuáles son los tipos de normas aplicables al comercio exterior, específicamente enfocándonos en normas eléctricas. Las características eléctricas nominales que hay que poner en los diversos instrumentos, como son el etiquetado y el marcado de producto. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos. El tercer punto va a ser el tipo de corriente, que va a ser derivado de las características eléctricas nominales. Y un cuarto punto, que va a ser algunos ejemplos de casos prácticos, para aterrizar un poquito todo lo que se vio en el curso. Bien, empezamos con los tipos de normas aplicables en comercio exterior. Cuando decimos normas, específicamente nos referimos a dos tipos de normas. Las NMX, que son normas de cumplimiento voluntario, a excepción cuando la propia norma, la propia NOM, norma oficial, la cita dentro de su texto. De esa manera, esta NMX, aunque tenía el carácter de opcional, ahora tiene el carácter de obligatorio. Y la otra, por supuesto, es la norma oficial mexicana, que es de cumplimiento obligatorio. ¿Cuándo es obligatorio? En el caso de comercio exterior, cuando está identificado a nivel fracción, en el famoso acuerdo de las normas. Bueno, tenemos normas técnicas o normas de seguridad. Ese es el desdoblamiento de las NOM o NOMS. Y tenemos también normas de información comercial. ¿En qué se diferencian cada una de estas dos normas oficiales mexicanas? Bueno, es muy sencillo. Las normas de información comercial se cumplen con un etiquetado, mientras que las normas técnicas o de seguridad, son dos nombres que se le suelen dar a este tipo de normas, se cumplen mediante un examen de laboratorio, unas pruebas de laboratorio que se le hacen al producto para que tenga las características idóneas, y si cumplen con la normatividad, entonces les extienden un certificado de cumplimiento con norma. Para ser más específico en este punto, ¿cómo distinguimos cada una de estas NOM? Bueno, por la forma en la que se cumple, de tal manera que si la NOM se cumple solamente con un etiquetado, entonces es una norma de información comercial, cuya finalidad es dar al consumidor la información importante para su compra. ¿Dónde se hace este instrumentado de etiquetado? ¿En qué parte del producto se hace este etiquetado? Bueno, se hace en el empaque o envase. Ahí es donde se hace el instrumentado de esta norma oficial mexicana. Mientras que para el caso, aquí hay un ejemplo, aquí les puse un ejemplo de una caja completamente desarmada, lo que normalmente le llaman el arte de la etiqueta. En este ejemplo viene la norma 050, que es una norma de información general de tipo información comercial. En el caso que nos ocupa, ahorita vamos a ver cuál es la norma oficial mexicana de información comercial aplicable a productos eléctricos. Solamente es una en el caso de información comercial. Bien, pasamos al otro tipo de normas, que es la norma de seguridad o norma técnica. Esta, si la NOM se obtiene un certificado de cumplimiento previo a pasar pruebas de laboratorio, estamos ante una norma de seguridad o a una norma técnica. Entonces aquí en la ilustración pueden ver ustedes que pues está haciendo algunas pruebas de laboratorio ahí, y
y si todo está correcto, nos extienden un certificado de cumplimiento con NOM. Básicamente aquí está explicado los dos tipos de norma que tenemos. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí vamos a buscar qué normas están sujetas en comercio exterior, un ventilador. Pues, ¿qué hacemos? Entramos al sistema de cómputo, de consulta de la tarifa, y encontramos que los ventiladores clasificados en la 8514 5901, que son ventiladores de uso doméstico, con su NICO 00, pues ahí está lo que paga de arancel, 15%, IVA 16%, y lo más importante nos dice las restricciones y regulaciones no arancelarias. Primero observamos que requiere la norma 024, y aquí nos dice, el importador podrá optar por cualquiera de las alternativas del anexo 241 para comprobar el cumplimiento de la norma. Es decir, ya nos dijo que sí se requiere la 024, pero no nos ha dicho todavía si es de tipo información comercial, que la voy a cumplir con un etiquetado, o de seguridad, que la voy a cumplir con un certificado de cumplimiento con norma. También nos dice que este mismo artículo, ventiladores de uso doméstico, requiere de la norma 03, pero a diferencia del de arriba, que dice que debo cumplir con alguna de las alternativas del numeral 6, este me dice que debo de cumplirla en términos del numeral 5. Para los usuarios que no están acostumbrados al uso del acuerdo de las NOM, hasta ahorita no les ha dicho nada, por lo cual vamos a dar un breve repaso del acuerdo de las NOM. Nada más quédense en mente que una norma me dice que debe ser conforme al numeral 6 y la otra conforme al numeral 5, ¿sale? La 03 conforme al 5, la 024 conforme al 6. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber de qué tipo de norma es, si voy a cumplir con un etiquetado o con un certificado. Bien, aquí vamos a ver brevemente la interpretación del acuerdo de las NOM. Primero les voy a poner todo el esquema del acuerdo de las NOM, pero no se preocupen en aprenderse todo, inclusive en entenderlo todo, porque ahorita este curso es muy específico para normas de información comercial, perdón, normas de productos eléctricos. Entonces nada más nos vamos a abocar a productos eléctricos. No se preocupen por el otro tema de todo lo que vayan viendo. Aquí es donde tienen relevancia. Este es un esquema muy sencillo que hice para explicar el acuerdo de las NOM. Las normas se dividen básicamente en el acuerdo, están divididos en 3 tipos de numerales. En un numeral, que es la primera columna, dice identificar las fracciones arancelarias. Todos los numerales que estén ahí sirven para una sola cosa, para identificar la fracción arancelaria que está sujeta a una NOM. Y obviamente dice a qué NOM está sujeta, pero no me dice de qué tipo es. Entonces viene la segunda columna, donde dice forma de cumplimiento, entre paréntesis, tipo de norma. Porque como ya lo expliqué varias veces hace unos momentos, depende de cómo se cumpla el tipo de norma. En este caso específico, la mercancía que estaba en el apartado número NOM 003, nos decía que debemos de cumplir conforme al numeral 5. Ese numeral 5 a que hacen mención es justamente este. Por lo tanto, la norma 03, al cumplirlo con este numeral, quiere decir que está listado en el numeral 1. La otra columna, ¿para qué sirve? Esa es nuestra columna salvadora. Ahí me va a poner los numerales o artículos, antes se llamaban artículos, ahora se llaman numerales, que me dan posibilidades de exceptuar la norma. Que viene siendo el 10, que tenemos aproximadamente 16 excepciones de las normas, y el 5 ter, que es muy sencillo, que simplemente nos dice, si tú leyendo la norma te das cuenta que no eres objeto de aplicación porque estás fuera del campo,
esa norma, solicita un dictamen a la Dirección General de Normas, DGN, y mediante circulares nos dieron otras facilidades, porque se saturó DGN, dijeron, o a un organismo de certificación, es decir, los mismos que te dicen que tu producto sí cumple con una norma, te pueden decir, tu producto queda exceptuado del campo de aplicación de una norma, si la propia norma expresamente lo dice. Bien, entonces, de esta manera podemos ver que la norma 03, al decirnos que debe de cumplir con el numeral 5, es de tipo seguridad. Yo aquí le puse en la parte de abajo, vean, con un asterisco las normas que son de seguridad y con 2 asteriscos las normas que son de seguridad. Un segundo. Un segundito, por favor. Perdón, ya estoy de vuelta, aquí una pequeña fallita técnica. Ok, entonces pasamos a ver el siguiente numeral, que es el numeral 6, la norma 024, dice cúmplelo conforme al numeral 6. Vamos a deshacer estas escrituras. Bien, aquí se va poniendo más complejo el acuerdo de las NOM, porque vienen otros artículos, vienen de hecho todos los artículos del anexo 241, pero esto es tema de un curso completo. Entonces aquí se los pongo, por si ya lo vieron, lo pueden recordar, pero nos vamos a ir directamente a una simplificación, que es esta. Esta es la única parte que vamos a ver hoy de todo ese esquema que les di. Cuando el producto diga que debes de cumplir la norma conforme al numeral 5, estamos ante una norma de seguridad que cumplo con un certificado. Cuando diga que esa norma específica que me están diciendo debe de cumplirse con alguna de las opciones que me menciona el numeral 6, estamos ante una norma de información comercial, es decir, que la cumplo con un simple etiquetado. Entonces, con este esquema simplificado, no es el extendido, con esto tenemos suficiente para este curso, para saber si la norma es de seguridad o información comercial. Vamos avanzando en la presentación, pero aquí vamos a ver, vamos a repasar lo que aprendimos para ver si quedó correctamente entendido. Otra vez, ahora, reviso la tarifa vinculada con el acuerdo de las NOM y me dice, para estos ventiladores de uso doméstico requieres de la norma 024. ¿Pero de qué es? ¿Etiquetado o información comercial? Ah, cúmplelo con las alternativas del numeral 6. Automáticamente yo digo, es de información comercial. Mientras tanto, la norma 03 dice, los ventiladores requieren de la 03, pero ¿qué es? ¿De etiquetado o de información comercial? Me dice, cúmplelo conforme al numeral 5. Entonces, automáticamente digo, este requiere de un certificado de NOM. Ese certificado de NOM, muchas veces, erróneamente, le llamamos por su nombre comercial. Como decimos comúnmente, Chocomil a cualquier chocolate en polvo, como decimos Clean Bebé a cualquier pañal desechable, Kleenex a cualquier servilleta o toallita de papel desechable. De esa misma manera, es muy común que la gente a este tipo de certificados le llame certificado ANSE o certificado NICE. ¿Por qué sucede esto? Porque NICE y ANSE son las dos empresas más conocidas en materia de certificación de productos
eléctricos y de otras normas. No crean que nada más certifican productos eléctricos, también certifican, por ejemplo, llantas para cámaras de vehículos, o, perdón, al revés, cámaras para llantas de vehículos, ollas de presión y algunos otros productos que no son eléctricos, pero que requieren de una norma de seguridad. Entonces, es para que ustedes sepan, tal vez mencionaba certificados de NOM y algunos pueden no haber entendido, pero cuando le dije certificado ANSI o NESI dijeron, ah, ok, entonces sí ya lo tengo claro, ¿no? Bien, después aquí mismo se ven unas prohibiciones para Corea y para República de Irán, pero no estamos hablando de normas, por lo tanto no entramos a detalle en ese punto. De tal manera que aquí está el ejemplo, la 024 se va a cumplir con un etiquetado que voy a poner sobre el envase, mientras que la norma 03 sí tengo que mandar el producto a un laboratorio para que vean si cumple con las características y si es así, me extiendan el certificado de cumplimiento con norma. Aquí yo les pongo un dibujito ahí, un icono, se puede decir, ejemplificando el certificado, pero ¿cómo realmente es un certificado de cumplimiento con NOM? Bueno, aquí les pongo un ejemplo, y este ejemplo que les puse no es ni de ANSE ni de NICE, es de otra compañía que está acreditado, que se llama Factual Service SC, y es un organismo de certificación de producto acreditado en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, como lo dice aquí en este mismo documento. ¿Qué cabe resaltar de este certificado? Bueno, número uno, te especifica qué norma es la que te está avalando este certificado. También es importante destacar que dice aquí que mediante métodos de prueba, acuerdo a la NMXJ 508 ANSE-2010, fue probado. Y aquí es el claro ejemplo que una NMX va a tener un carácter obligatorio cuando la propia norma la cita. Y aquí, pues, utilizaron para métodos de prueba la NMX J508, que es para productos eléctricos precisamente, una de tantas que existen para productos eléctricos. Bien, este formato lo saqué de internet, es de libre reproducción, alguien lo subió ahí, o el dueño, y está en internet, ustedes lo pueden ver fácilmente. Sin embargo, pues por confidencialidad, aunque está libre, lo quisimos quitar algunos datos. Ese certificado sirve únicamente para producto nuevo, para cierta marca, para cierto modelo, para país de origen China, pero para país de procedencia Estados Unidos, China, Suecia, Hong Kong y hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre país de procedencia y país de origen? El país de origen es donde se produce la mercancía y califica como originario de acuerdo a reglas específicas de país de origen. Y país de procedencia simplemente es del último país en el que salió el embarque para llegar a nuestro destino. Bien, también sirve exclusivamente para productos que tengan las siguientes características eléctricas. Dice 120 diagonal 250 volts. Observen que la letra B de volt tiene después una ondita que se llama sinoidal, que se parece a la cosita que va arriba de la ñ, pero es un es el logotipo, pero no, es una forma de identificar el tipo de corriente. El tipo de corriente se puede identificar con símbolo, que ese es el caso, o con abreviaturas autorizadas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, aquí dice que trabaja desde 127 volts y hasta 250 de
¿De qué tipo de voltaje? De corriente alterna. ¿Cómo lo sé? Por el simbolito que viene aquí. ¿Y qué es la corriente alterna? No se preocupen que en este curso lo vamos a tocar. Después nos dicen que opera a 60 Hz. ¿Ok? ¿Qué son los Hz? Lo vamos a ver adelante también. Dice punto y coma. Quiere decir, cuando hay un punto y coma es un cambio de idea. Entonces nos está hablando de otro producto. Otro producto que opera a 125 volts, ya no a 127, de corriente alterna también, a 60 Hz y a 10 amperes o a 15 amperes según el modelo. Entonces, si yo traigo mercancía que se ajusta a esto, puedo ocuparlo perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando me certifican el producto con estas características y me llega físicamente un producto que viene marcado en el producto con otras características diferentes? Supongamos, me llega que es para un voltaje de 110 volts, no está parado ahí, y de 50 Hz, no están parado ahí, y de 30 amperes, pues tampoco. Pese a que el modelo me coincida, ese certificado estaría inválido para ese producto porque no corresponde con el marcado. ¿Y qué es el marcado? A continuación lo veremos. Bien, avanzando sobre normas de técnicas de seguridad, vamos a meternos un poquito más a fondo en esto, normas técnicas de seguridad. Ya les dije que se cumple con un certificado, ¿ok? Y nada más, pues no. Además, tiene que tener el marcado de producto. ¿Qué es el marcado de producto? El marcado de producto es algo similar a una etiqueta, muchas veces confundido. Sin embargo, es importante en este curso que al terminar tengamos claramente la diferencia entre un marcado de producto y una etiqueta. La diferencia es sencilla. El etiquetado para productos eléctricos lo establece la norma 024 y va al envase o empaque. Y el marcado es una inscripción que se graba, debe ser grabado de forma permanente en el producto, no en el envase. Generalmente ustedes agarran un producto eléctrico por la parte de atrás, siempre lo va a traer. De hecho aquí tengo alguno, está un poquito rayado, aquí tengo una calculadora. Vamos a ver si se alcanza a ver. No sé. Pero bueno, cualquier producto que tengan ustedes, una calculadora, un teléfono, le dan la vuelta a una licuadora y atrás trae una etiqueta indeleble, que es decir que no se puede borrar aunque le pasen un trapo con alcohol. Claro, si le metes una lija o un abrasivo, etcétera, pues sí, lo vas a echar, pero normalmente lo puedes limpiar con productos normales de limpieza y no se borra. Esas etiquetas son generalmente plastificadas color blanco o metalizadas color aluminio, o a veces también son plastificadas color negro. Las encuentran también muchas veces cuando compran una luz de Navidad o una extensión, viene amarradita a la extensión y hasta es difícil de romperla. Ese es el marcado. Les voy a poner aquí unos ejemplos, miren. Aquí este producto, si le dan la vuelta, pues atrás dice NOM, NICE, la marca y algunos datos. Esto es el marcado. No confundir con el etiquetado. Alguien puede decir, Jorge, al final es una etiqueta. Sí, sí es una etiqueta, pero es una etiqueta especial, característica especial, indeleble. No es cualquier etiqueta, no es una etiqueta de papel. Segunda característica especial, va al producto, no al envase. ¿Okay? Son las dos diferencias importantes. Y la tercera y más relevante es que su objetivo no es cumplir una norma de información comercial, sino complementar el certificado
porque cuando me meten un certificado, yo lo tengo que comprobar contra algo, y ese algo es el marcado de producto. Un último ejemplo de marcado de producto, aquí está. Este es de un monitor. Bien, ahora, ¿por qué les decía que es importante distinguir etiquetado de marcado? Porque cuando estamos ante una norma de información comercial, que para irnos adelantando es la 024, te dice que etiquetes el envase o empaque. Pero recuerdan que decía el acuerdo de las NOM, podrás utilizar algunos de los supuestos de cumplimiento establecidos en el numeral 6. ¿Cuáles son esos supuestos? Pues son 4 supuestos. Vamos a verlos de manera muy rápida. Los hemos dado en otros cursos. Están disponibles en nuestra página de internet, en nuestro canal de YouTube, Ocampo Conferencias, cursos sobre acuerdo de NOMS. Ahí pueden repasar todo esto más ampliamente. Pero para efectos prácticos, recordemos que tenemos 4 opciones de cumplimiento para normas de etiquetado. ¿Cuáles son? Tengo unas antes de activar el mecanismo de selección automatizado o semáforo fiscal y otras 2 ya después del despacho, para cumplir después del despacho en territorio nacional. La primera, presentar las mercancías al despacho con etiquetas de información comercial colocadas, según lo exija la norma, a fin de que las autoridades aduaneras verifiquen que dichas etiquetas cumplan con los requisitos. En palabras de cristianos, palabras simples y llanas, es preséntalo etiquetado desde que llega de origen. Listo. La otra opción es la que viene abajo, presentar a despacho las mercancías con etiquetas de información comercial colocadas según exija la norma correspondiente, así como una copia de una constancia de conformidad. Aquí hay un trámite adicional, tienen ustedes que acudir a un organismo de certificación como ANSE, NICE, CALMECAC y muchos otros que hay, y alguna persona autorizada revisa la etiqueta físicamente, ve la etiqueta y dice, a ver, tiene todas las características y tiene toda la información comercial necesaria y te expide un documento similar a un certificado, pero se llama constancia de conformidad. ¿Para qué sirve? Ahí, este organismo de certificación autorizado te da la tranquilidad, la certeza jurídica que tu producto está bien. Entonces tú lo presentas igual que el anterior, la mercancía etiquetada al despacho, pero acompañas la constancia. Si aún así el dictaminador aduanal o el verificador insiste en que está mal, pero tú tienes tu constancia y tu producto y están igualitos. Entonces, si él insiste en que está mal, pues están mal los dos. Pero como tú llevas la constancia, tú no eres responsable de ese hecho. Entonces, te liberan tu carga inmediatamente y en caso de que así lo consideren, le harán una reclamación la aduana directamente al organismo de certificación y ahí pondrán sus quejas y sus dudas, pero tú tienes tu despacho, vamos a decirlo, blindado en cuanto a la norma de información comercial. Después, ya dentro del despacho aduanero, tenemos algo que le llamamos UVA, Unidad de Verificación Acreditada, que es dar cumplimiento a las NOM ya en territorio nacional. Obviamente, antes del despacho, tú presentas tu documentación que acredite tu UVA, Unidad de Verificación Acreditada, y tienes 2 opciones. La primera es esta que está puesta ahí, en rubro 3, en donde tú lo mandas al régimen de depósito fiscal y en un depósito fiscal te da cumplimiento una UVA. Mientras que el último, que es la cuarta, es hacer lo mismo, pero no necesariamente en un domicilio particular, sino que la UVA va a tu domicilio, no necesariamente un domicilio fiscal, perdón, un depósito fiscal. La tercera es régimen de depósito fiscal, clave de pedimento A4, y la de abajo es régimen definitivo, clave de pedimento A1 en cualquier domicilio. En ambos casos, una unidad de verificación va a checar que tú hayas hecho el etiquetado correcto y te emite un dictamen. Esto es para cumplir después. Finalmente, para cerrar este tema,
les digo, esta es la importancia de que distingan ustedes un etiquetado de un marcado. Porque de repente puede ser que les llegue una etiqueta, ahí voy, yo también cayendo en el error, no una etiqueta, un marcado de producto, como estos que estoy presentando aquí, que tenga datos que no coincidan. Entonces a la gente se le hace muy fácil decir, pues mándalo a UVA, es una de las 4 opciones. Momento, es una de las 4 opciones para normas de información comercial. Y tu marcado es parte de tu certificado en normas de información técnica. Bien, entonces las normas técnicas o de seguridad son las siguientes. Vamos a empezar primero con las normas de información comercial. Para efectos de este curso, ¿cuáles son las normas de información comercial en las que están amparados productos eléctricos? Una, la norma 024. O sea que siempre que ustedes traigan productos eléctricos y estos sean para su venta al por menor, siempre van a estar sujetos a la norma 024. La propia fracción arancelaria así te lo indica. Y aprovecho aquí para hacer una observación. Y aunque la fracción no te lo indique, si tú sabes que ese producto va al punto de venta y es de uso eléctrico o de funcionamiento eléctrico, debes de cumplir con la norma 024 para efectos de Profeco. Un error muy común que sucede con los importadores es que dicen, a ver, es que mi agente aduanal ya me dijo que no requiero. Ya lo hemos comentado en otros cursos, pero insistimos, el agente aduanal va a solicitar lo que la aduana pida para la importación, pero el cumplimiento dentro del territorio nacional, ya el agente aduanal ya está fuera de su esfera. El poder ayudarte ahí. Esa parte la checa Profeco, ya no aduanas. Entonces, mucha gente cree que las normas fueron creadas para regular la entrada al país de productos, y eso es incorrecto. Las normas, todas, absolutamente todas las normas oficiales mexicanas son creadas para cuidar, salvaguardar la integridad de los bienes y de las personas en México, a través de vigilar los productos que se comercialicen en México, independientemente si son importados o nacionales. Entonces, ojo, no se confíen a lo que la aduana les exija a través de la agente aduanal, porque en territorio nacional te pueden exigir una norma que para efectos de aduana no la pusieron. Ese es el caso de los 024. Normalmente los productos tienen norma 024 cuando son eléctricos, pero una que otra fracción no se la pusieron. ¿Por qué motivo? No lo sé. Se les pudo haber pasado o simplemente la fracción no contemplaba esto. ¿Por qué no lo contemplaba? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Un juguete eléctrico requiere la norma 015 por ser juguete. Sin embargo, si es eléctrico, debes de poner características eléctricas porque es eléctrico, porque va a llevar pilas, porque va a llevar un voltaje, etc. Pero para aduanas no te lo vamos a pedir nunca. ¿Por qué? Porque la fracción arancelaria de juguetes requiere la norma 115 de juguetes y no la 024. Entonces, para aduanas no te lo vamos a pedir, pero ustedes tienen que vigilar que todo lo que vendan al consumidor, y recalco, que vendan al consumidor directamente, cumpla con la norma de información comercial. ¿Qué nos pide esa norma? Ahorita la vamos a ver adelante. Vamos a pasar a cuáles otras normas hay de tipo técnicas o seguridad. Tenemos la 064, que habla de productos luminarios, o sea, lámparas para exteriores e interiores. La 031, que también habla de los mismos artículos, pero cuando estos son de función LED, funcionan con LED. La 003, que es la más general de los productos eléctricos. Aquí hay muchísimos electrodomésticos, pero además otros muchos productos, es la más general. La 001, que específicamente ya no habla de eléctricos, sino electrónicos. Al final, el producto electrónico funciona, su funcionamiento es con voltaje, por lo tanto también es eléctrico.
La diferencia grande es que los de la 03 funcionan a través de cosas más propiamente eléctricas como motores, como bobinas, como resistencias, como son las planchas secadoras de pelo, parrillas eléctricas, funcionan a través de resistencias, mientras que la 01 habla de electrónicos, es decir, componentes que trabajan con semiconductores, con chips, etcétera, pero ambas son de características eléctricas. Bien. ¿Qué más? La 019. La 019 es una norma específica para equipos de cómputo y sus periféricos. Obviamente también habla de eléctricas. ¿Y cuál más? ¿Serían las únicas? No, hay varias más. Hay varias más. ¿Dónde están todas ellas? En el numeral 1 del acuerdo de las normas. Están listadas en el numeral 1. Automáticamente su cumplimiento va a ser con el numeral. Entonces, cualquier duda, ustedes chequen la fracción arancelaria y a través de la fracción pueden determinar cuál es la norma que les aplica. ¿Okay? No es tan complicado, de hecho es más sencillo en comercio exterior que en territorio nacional, porque aquí hay un ordenamiento que tengan englobadas todas, solo busco la fracción y me dice cuáles debo de cumplir. Bien, aquí les puse unos ejemplos de las normas y nada más la primera parte, porque son muy extensas. Lo que quiero que aprendamos en este curso respecto a las normas que voy a presentar es la estructura. Cuando la fracción nos exija una norma y nosotros creemos que no debemos de cumplirla, lo primero que tenemos que hacer es irnos al objetivo y campo de aplicación, porque aquí mismo vienen exclusiones y puede ser que aquí encontremos una exclusión y no lo tengamos que certificar. Si no encontramos exclusiones, a certificar. Por ejemplo, esta norma 64 que habla de productos eléctricos luminarios para uso en interiores y exteriores, o sea, lámparas. El objetivo dice aquí que esta norma establece requisitos de seguridad y los métodos de prueba aplicables a los luminarios para interiores y exteriores. Si tú estás trayendo un luminario, esta te aplica. Pero para todos, pues no, fíjate que no para todos. Entonces, ¿para cuáles? Ah, bueno, tengo que leer el campo de aplicación de la norma. Te dice y te repite que esa norma es aplicable a los luminarios interior y exterior con lámparas, pero aquí ya va un poquito más a detalle. Ya sean fluorescentes de descarga, o sea, los tubos que comúnmente están en las oficinas, o de alta intensidad, o de tungsteno halógeno, o de vapor de sodio. Eso de tungstenos halógeno y vapor de sodio son muy comunes en las naves industriales y en las luminarias de las calles. Pero además, en este mismo, especifica cuáles son otras excepciones. Por ejemplo, las de señalización. Si yo traigo un semáforo, una sirena, aunque yo piense que califica como luminario, no le es aplicable. Los exhibidores portátiles tampoco, aunque sean luminarios, un exhibidor portátiles tampoco. Las lámparas sumergibles tampoco son aplicables. Para la aplicación terapéutica, si tú traes una lámpara, que sí existen, que te dan calor y te dan una luz ultravioleta y no sé qué, y te dan una cosa terapéutica, tampoco les es aplicable. Ni los de alumbrado de emergencia, esos que se encienden cuando se va la luz, tampoco están sujetos a esta norma. Ni los que son instalados en corriente directa menores a 24 volts. Y por último, los que son para áreas clasificadas como peligrosas. Por ejemplo, hay lámparas que operan en lugares específicos que son donde hay productos flamables, tienen unas características muy especiales, quedan exceptuados de esta norma. ¿Ok? El objetivo no es que aprendan la norma 064, esa es nada más la primera parte, sino que vean la estructura y cómo pueden ustedes determinar si están sujetos o no. Vamos a ver otro ejemplo, cambiamos de norma, ahora la 031. Este habla de también luminarios, pero cuando están operados con luz LED. Bien,
En este caso, aquí te dice que esa norma establece especificaciones luminosas para productos LED. Asimismo, establece el tipo de información y característica comercial dentro del territorio nacional. De igual forma, se atiende la necesidad de dichos productos proporcione el uso eficiente de energía. Aquí pueden ver el campo de aplicación en el numeral 2 y en el 2.1 la excepción. Por ejemplo, dice aquí, y a los luminarios con operación igual o menor a 48 volts. Pues aquí están algunas excepciones. Si ustedes traen de este tipo de productos, busquen aquí en las excepciones si son sujetos o no. Pasamos a otra norma. Esa norma es súper extensa porque es la 003, es la general. Si no encontraste que es de diodos de LED y que no es luminario, y no encontraste en una específica, aquí vas a caer prácticamente invariable. Otra vez tenemos el objetivo, y el objetivo de esta norma es checar los productos eléctricos en esos incisos A, B, C, D. A, protección contra peligros provenientes del propio producto, o sea, que ese producto no te vaya a ser peligroso. B, protección contra peligros causados por efectos de la influencia exterior sobre el producto. Ejemplo, si una secadora cae a una tina de baño, sabemos que es un cortocircuito inminente. Aquí no es propiamente el producto, sino la condición externa, la influencia exterior a la que puede estar sometida. Por eso muchas veces, por ejemplo, una secadora de cabello, etcétera, te dicen no se use cerca de fuentes de agua, no se use en exteriores, no se use bajo la lluvia, etcétera. El funcionamiento seguro, el inciso C, y por último el inciso D, información y uso y conservación de producto, marcado de producto y etiquetado. Pasamos a otra norma. También aquí tenemos excepciones. Vamos a pasar a la norma 01, que es de productos electrónicos. Aquí igual en el 1 pueden encontrar el objetivo y campo de aplicación, y también al igual que en la anterior, te dice incisos, qué es lo que van a checar. Protección contra choque eléctrico, protección contra peligros mecánicos. ¿Qué sería un peligro mecánico? Pues que te vaya el aparato a atorar los dedos y a machucarlos, como si fuera una impresora o algo así, que tiene rodillos. Protección contra radiación óptica, que no emita luces que estén expuestas y que tú puedas dañarte la vista. Protección contra fuego, efectos térmicos y biológicos o químicos. Eso es lo que esta norma va a buscar en su objetivo de cumplimiento. ¿Hay excepciones? También las hay. Aquí está el campo de aplicación, que verán que es muy, muy, muy extenso, que está en todo el campo de aplicación. Y el 1.3 de la misma norma, que habla de las exclusiones. Voy a leer algunas. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que el cableado de una instalación eléctrica de edificios queda exento de esta norma. Los equipos que en alcance a la norma 19, que es de productos de cómputo, y de la 016, que es de productos de uso en oficinas que no sean de cómputo, o las que los sustituyan. Es decir, que si este producto, aunque sea electrónico, está amparado por alguna de estas normas o sus sustituciones, que es decir, versiones posteriores, quedan exceptuados también. Y bueno, la última, las fuentes de alimentación externas mayores a 250 volts. Esos también quedan exceptuados de esta norma. Bien, bueno, aquí puse una más, la 019, que es la de productos de cómputo y periféricos. Otra vez, mismo esquema, el objetivo en el punto 1. Las exclusiones en el 1.2. Aquí hemos sacado algunos equipos altamente especializados porque lo hemos encontrado aquí en el 1.2, que sí ha cumplido las características, pero luego sucede que traen laptops normales y dicen, no, pues es que este es muy especializado. Pero a ver, ¿por qué? Pues porque tiene mucha capacidad en la memoria. Las que venden en Walmart, a ver, ¿de qué capacidades? Pues de tantos gigas. Las que venden en Walmart también los tienen. Pues muchas veces
creemos que sí son altamente especializados, pero no lo son. Es difícil comprobarlo, sí se puede y lo hemos hecho a través del área de trámites, que más adelante palabras son entonces, pasamos al punto número de 024. Aquí ya cambiamos de idea. Ya las normas de seguridad ya terminaron. Vamos a información comercial. La 024, que es la única. Y es un etiquetado. Aquí podemos pensar, bueno, pues un etiquetado es muy sencillito, ¿no? Vamos a continuar aquí, permítanme. Bien. Bien, la 024 es una norma bastante sencilla porque su cumplimiento no depende de un laboratorio. Prácticamente entre ustedes y el técnico de su compañía pueden desarrollar esta etiqueta. Esta etiqueta y empiezan como todas, el objetivo, el campo de aplicación, las referencias. Vamos a continuar. Y aquí les puse un resumen. Esta norma en específico tiene su objetivo, referencias, definiciones, hay que leer las definiciones también, la clasificación en tipo de productos, la información comercial, que es lo más importante. El punto número 5 es lo más importante. Tema. ¿Me pueden ayudar por ahí con un micrófono abierto? Gracias. Listo. Entonces vamos a enfocarnos en el punto número 5, que es el que nos habla exactamente del etiquetado. Sigue un micrófono abierto, por favor. Ahí nos ayudan. Gracias. Bien, entonces en el punto número 5 nos dice que el objeto de esta norma es tener impresos en etiqueta adherida al empaque o al envase de manera muy clara y legible, como mínimo los siguientes datos en español. Inciso A, la representación gráfica o el nombre del producto, salvo que este sea obvio. Es decir, tiene que decir licuadora, ¿no? O bien puede traer la ilustración de una licuadora. Pero actualmente sabemos que hay, por ejemplo, muchas licuadoras muy nuevas que tienen forma de vaso, que se componen de otras cosas, que hacen múltiples procesos y de lo que menos tienen forma es de licuadora. Entonces, aunque traiga la ilustración, no podemos decir que es obvio porque no es claro para todos qué cosa es ese aparato. Ante eso, lo que más les recomendamos, mejor pónganle la palabra ahí licuadora y nos quitamos el que pueda ser obvio o no pueda ser obvio. El inciso B habla del nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o importador. No tendría mayor explicación. Fabricante nacional es para productos hechos en México. Nosotros vamos a poner entonces los datos del importador. Fíjense que no me está diciendo los datos del fabricante en el extranjero, ni los datos del productor. Me está diciendo que pongan los datos del fabricante nacional, para importación no aplica, o el importador. Entonces aquí tienen que venir los datos del importador. Pasamos al inciso C, leyendas hecho en, que identifique el país de origen, como por ejemplo, hecho en o manufacturado en, u otras análogas. El chiste es que sí diga alguna frase. Si nada más dice China, no sirve. Tiene que decir una frase que identifique al país de origen como hecho en, manufacturado en, u otra análoga. ¿Cuál podría ser una análoga? Por ejemplo, producido en, ensamblado en, o cualquier otra análoga. Bien, pasamos al inciso D, que este es el más complicado, porque este trae las características eléctricas.
Dice, las características eléctricas nominales aplicables al producto determinadas por el fabricante. Determinadas por el fabricante. No dice que nosotros las inventemos. Por ejemplo, y dice por ejemplo, porque muchas veces nos enfrascamos y decimos, es que tienes que poner estas tres porque son las mínimas que está pidiendo la norma. No, dijo por ejemplo, puedes poner más de estas. Y no deberías de poner menos, a menos que no le sea aplicable. Ahorita vamos a ver cada una de estas tres, le vamos a dedicar un apartado amplio a estas tres principales características eléctricas. Bueno, primero nos habla de la tensión de alimentación en volts, el consumo de potencia en watts o el consumo de corriente en amperes. Las dos en el mismo punto. Y la frecuencia en hertz. Después continúa la norma en el inciso E que dice un caso específico. Para el caso de productos reconstruidos debe tener una información del tamaño de letra que indique esta circunstancia que cuando menos sea mayor a 2 veces que el resto. O sea, la letra que diga reconstruido debe estar el doble de toda la información anterior. Aquí otros ejemplos de específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de los repuestos, accesorios y consumibles, que nada más te piden que cumplas con el A, el B y el C, nada más. Y estos dos puntos que vienen abajo son exclusivos para televisiones. Si no estamos importando televisiones, no tenemos ni que leer esto. Si estamos importando televisiones, tendremos que ponerle si sintoniza o no televisión digital. Prácticamente esta es la norma 024 y vamos a darle énfasis a las características eléctricas nominales. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características eléctricas nominales? Perdón, me solté una presentación. Aquí está. La tensión de alimentación en volts, decía la primera. Seguramente ustedes han visto que en España le dicen voltio y en otros países también voltio y nosotros le decimos volt como si fuera en inglés. ¿Por qué? Pues por la cercanía con Estados Unidos y muchas cosas no le decimos como le dicen en España, demasiadas cosas. Entre ellos el volt, nunca decimos voltio, siempre decimos volt. Los watts, siempre decimos watt, nunca decimos vatio. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué le decimos volt? ¿Solamente por copiones con los americanos? ¿O hay alguna reglamentación que diga que puedo poner voltio o puedo poner volt? Sí la hay. Es la norma 008 SCFI, el Sistema General de Unidades de Medida, que le aplica a todas las normas. Y ahí nos dice en la tabla número 4 que la diferencia de potencial o la tensión eléctrica o potencial eléctrico o fuerza motriz puede ser expresada con el símbolo V mayúscula, y la unidad se le llama volt, no voltio. Y aquí es donde está el sustento de por qué le decimos volt. Luego quiero compartirles a ustedes una analogía hidráulica que encontré en Wikipedia, porque a veces es un poquito difícil explicar tensión, corriente, potencia, porque son cosas intangibles. Yo no puedo ver los volts, no puedo ver la corriente eléctrica, que es una medida diferente. El volt es tensión, corriente es amperes, pero ambos no los puedo ver. Entonces es difícil comprender algo que es intangible. Entonces hay diversos documentos en YouTube, inclusive este que está en Wikipedia, donde consideran que la mejor analogía es el agua. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo se comporta el agua. Sabemos que fluye, sabemos que es un caudal, sabemos que es la presión del agua, porque la podemos sentir cuando estamos bañándonos,
Podemos sentir si hay mucha presión o se cae un hilito. Es algo visible, palpable. Entonces, esta analogía hidráulica nos va a ayudar, eso espero, a que todos entendamos lo que son los volts, los amperes y los watts. Bien, esta analogía dice lo siguiente. Se utiliza en muchas ocasiones para explicar el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, donde la corriente eléctrica se suele comparar con el agua en las tuberías. El voltaje asemeja a la presión del agua, ya que los fluidos están a presión, perdón, ya que en los fluidos esta presión determina la velocidad del flujo. El fluido circulante se asemeja a la intensidad de los electrones en el circuito eléctrico, o sea, sería comparado con la corriente en amperios. En la misma analogía, el caudal del agua que fluye a través de determinado punto y la potencia total se mide en vatios. Vamos a explicarlo un poquito más. Presión de agua. Todos sabemos lo que es presión de agua. En nuestras casas normalmente hay una presión media, pero cuando vamos a un restaurante, a un hotel, vemos que hay muchísima presión. Eso sería equivalente al voltaje. ¿Y la presión siempre equivale a más agua? No, no necesariamente. Por ejemplo, ahora que están muy de moda las regaderas ahorradoras, sale mucha presión, estamos todos de acuerdo, sale mucha presión, pero muy poquita agua. Los hilos de agüita son muy finitos. Esta presión representa el voltaje y los hilitos de agua representan el amperaje que habla del consumo. Entonces, estas regaderas tienen un alto voltaje, analógicamente, ¿verdad? Un alto voltaje con un bajo consumo. Pero ¿qué pasa entonces si yo pongo una cubeta a llenarse? Pues que va a tardar muchísimo tiempo en llenarse. Es eficiente para que yo me bañe, pero no para llenar un recipiente, porque aunque es mucha presión, es poco el caudal, la cantidad efectiva de agua que sale. Por otro lado, yo puedo tener una regadera de las antiguas en donde salga mucho caudal, es decir, los chorritos sean muy gruesos, pero mi casa puede estar en una zona donde la presión de agua es bajísima. Y entonces, aunque el consumo es grande por la regadera, pues simplemente la presión del agua no da para más. Y si pongo dos cubetas al mismo tiempo en esos dos lugares, puede ser que se llene igual de rápido. ¿Por qué? Porque en una hay mucha presión, pero poco consumo, y en el otro, aunque está listo para mucho consumo, la presión no es suficiente. Por lo tanto, se equipararon. Este último equiparamiento que estoy yo haciendo con la comparación, esta relación entre presión y consumo son los watts, ¿vale? Los watts es al final esa relación entre uno y otro. Bien, esperemos que haya quedado comprendido. Sabemos que es un poquito difícil porque son cosas intangibles. Bien, vamos a ver brevemente cómo se comporta la electricidad y cómo se transporta. Aquí tenemos en esta ilustración una planta generadora de electricidad que puede ser, por ejemplo, quemando carbón o una hidroeléctrica o una planta nuclear o ahora lo común, los parques eólicos que a nuestro presidente no le gustan, dice que se ven feos esos ventiladores y que dañan la imagen, no los quiere de plano. Bueno, cualquiera de esas fuentes. En el caso de las centrales generadoras, trabajan de 3 a 36 kV. K que indica, K siempre va a representar 1000 kilómetros, 1000 metros, kilogramo, 1000 gramos. Entonces aquí estamos hablando de 3000
a 36.000 voltios. Es una cantidad exagerando. Si vemos el último de los ejemplos, si vemos que nuestra corriente eléctrica de nuestras casas es de aproximadamente 110 a 127 volts en promedio en México, en Europa son 230 en promedio. Pero también podemos hacer un contrato con, ¿me ayudan con un micrófono, por favor, producción? ¿Abierto? Gracias. Entonces, imagínense, 3.000 volts a 36.000 volts contra 125 es una cantidad exagerada. Bueno, así sale de la planta, pero todavía pasa por una estación elevadora y lo sube más todavía el voltaje. Lo elevan hasta 110.000 a 380.000 voltios. De ahí se transporta por estas, lo vemos en los campos, unas torres gigantescas, y ahí va la alta tensión, hasta que llega a una subestación de una ciudad, y de ahí lo que hacen es que la bajan a 25.000, de 25.000 a 132.000 volts, y luego pasa a una segunda subestación ya más pequeña dentro de las ciudades, que ya la bajan de 3.000 a 30.000 volts. A esto se le llama tensión media. A lo de arriba se le llama alta tensión, eso se llama tensión media. Y por último, en muchas casas, en muchas colonias, ustedes han visto transformadores trepados en los postes y luego a veces se incendian, revientan, explotan, etc. Y en algunas zonas residenciales no los ven porque están dentro del subsuelo, están subterráneos, al igual que los cables. ¿Qué función tienen estos transformadores? Bajan la tensión, que ya viene baja, ya viene en una tensión a razón de los 1.000 voltios, lo bajan a 110 de 110 a 127 volts para los de una fase y 220 para los de dos fases. Ahorita vamos a ver qué son las fases. Y así de esta manera ya podemos usar la energía. Entonces, de 1.000 volts para abajo ya se considera baja tensión. Bueno, pasamos entonces al punto número 2. Ya explicamos el voltaje, que es equivalente a una presión de una tubería, que sería la presión de los electrones corriendo por los cables. Ahora, el consumo, dice aquí que lo podemos expresar en watts o en amperes. ¿Sí? Específicamente el watt dice consumo de potencia, pero al final es consumo. Y acá en el ampere es consumo de corriente, que al final es consumo. El watt es más utilizado para potencia también, o sea, para medir potencia. Han escuchado ustedes seguramente la radio que dice transmitiendo desde la central tal con tantos watts de potencia. Ahí no es consumo, ahí están hablando de potencia, están transmitiendo con cierta potencia. De tal manera que esta unidad puede ser utilizada también para consumo de potencia. Y si la usamos, de hecho es lo que más conocemos nosotros. Si yo le digo a cualquier ama de casa, oye, un aparato que consume 100 watts, ¿es poco o es mucho? Seguramente que va a saber. ¿Por qué? Pues tenemos muchas referencias. Por ejemplo, los focos antiguos decían, pues hay de 60 watts, o sea, consume un poquito. Hay de 75 watts, consumo medio. Hay de 100 watts, consumo alto. Y había también hasta de 150 watts que los ponían luego en los patios, etcétera, pues era su consumo alto para un foco. Pero las planchas eléctricas trabajan como con 1.500, 1.800 watts, dependiendo del modelo y de la capacidad. Si hablo de una secadora de cabello, también saben que es en razón de los 1.500 watts en promedio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un encendido
un microondas que jala también como 1500, 1800 watts, y en la misma toma corriente pongo una cafetera y en la misma línea, puede ser en otra recámara, en la misma línea, conecto la secadora al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Se vuela el fusible o se bota el famoso breaker, esos interruptores termomagnéticos color negro que están puestos en unas cajitas en todas las casas. Se bota, decimos se bota el fusible, pero el fusible se funde, se quema y hay que reemplazarlo. Y el interruptor termomagnético solamente se baja y se restablece. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, estamos muy familiarizados con los watts. Sabemos que para una lámpara, 100 watts es mucho, y para una plancha, 2500 watts es mucho. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando nos empiezan a hablar en amperes? Ahí empezamos con problemas, porque si yo le digo a cualquier persona, oye, 5 amperes es mucho o poco, pues una persona común y corriente dice, no tengo ni la menor idea. Lo que podemos hacer para hacer una comparación muy rápida, fíjense que los breakers, esos negros que se botan cuando hay un exceso de carga, vienen de 10 en 10, es decir, hay unos que son de 10 amperes, inclusive vienen de 5, ¿eh? Hay de 10 amperes, de 15 amperes, de 20 amperes, de 30 amperes. El de 15 es el que viene en de 5, es 10, 15, 20 y 30 amperes. Ok, entonces ya sé que si pongo uno chiquito, uno de 10, se va a botar rápido, pero ¿a los cuántos watts se va a botar? Ahorita lo vamos a ver. Y si le pongo uno de 20, ¿a los cuántos watts se va a botar? También ahorita vamos a ver esa. Bueno, viene otra vez la pregunta, ¿por qué no le llamamos vatios a los volts? Perdónenme, a los watts. Esta palabra vatios se confunde un poco con los voltios, que son volts. Lo que pasa es que en español se dice vatio, pero en inglés es watt. Entonces, ¿por qué no le llamamos vatio o amperios, como le llaman en España? La misma respuesta. La norma 018 para el caso de watt en la tabla 4, en la misma donde están los volts, dice que la potencia o el flujo eléctrico se mide en watt y su símbolo es W mayúscula, mientras que los amperes, en la tabla 1 especifica la corriente eléctrica se mide en ampere, y su símbolo es A mayúscula. Y aquí dice brevemente lo que mide, ¿no? Que es la intensidad de corriente eléctrica medida en los conductores, pero es la corriente, el consumo de corriente. Pasamos al siguiente punto. Resulta que hay una relación entre watts, amperes y volts. Se los explicaba en agua. Si yo tengo suficiente X cantidad de presión, X cantidad de flujo de agua, voy a llenar una cubeta y voy a saber qué tan eficiente es mi consumo respecto de mi presión. Entonces, hay una equivalencia que está aquí en un cuadrito donde dice que W es igual a A por B. Entendiéndose que los watts se calculan multiplicando el consumo en amperes multiplicado por el voltaje. De tal manera que, aquí les puse un ejemplo, si yo tengo un consumo de potencia en watts, si lo quiero conocer cuántos watts son, pero lo único que sé es que mi corriente es de 10 amperes y mi tensión o voltaje es de 110, pues solamente multiplico 110 por 10, como está aquí desarrollada la fórmula, y resulta que 10 amperes a un voltaje de 110 es 1100 watts. De esta manera, ahora ya sé que 10 amperes son 1100 watts. Entonces, si ustedes van a poner un interruptor de estos breakers a un microondas de 1500 y le ponen uno de 10 amperes, ¿qué creen que va a pasar?
pues se va a estar botando invariablemente. Entonces, ¿qué le tendríamos que poner? Uno de 15 o uno de 20 para que esté más sobrado, si en la misma línea conectas otras cosas, como una cafetera. De esa manera ya pudimos ahora comprender cuánto es los amperes. No pierdan de vista que siempre va en función de los volts. Estos mismos 10 amperes, si yo tengo una corriente en casa, como es en Europa, de 220 por 10, pues me daría 2200 watts. Se me mueve porque se me está moviendo también el voltaje. ¿Okay? Pero en México, en las casas, usamos 110, de 110 a 127 volts. Y podemos contratar una segunda línea que se llama fase, una segunda fase, de manera que ahora tenemos una corriente bifásica y de esta manera ya llegamos a tener 220 volts para equipos como aires acondicionados. Bien, pasamos al último de estos tres, que era consumo, voltaje y frecuencia. Esta es la más compleja de entender porque dice frecuencia en hertz y siempre vemos que dice 50 o 60 hertz como el certificado, pero a veces vemos que dice solamente 60 hertz. Entonces, 60 Hz es mucho, es poco, es ideal, y sobre todo, ¿qué rayos mide los Hz? ¿Para qué nos sirve medir los Hz? ¿Y qué son los Hz? Ese es el tema un poquito más complicado porque volvemos al tema de que es algo intangible. Entonces, antes de explicarle lo que es un Hz, Su audio, licenciado Jordier. George, tienes tu audio en mute. Ah, perfecto, perfecto. Se me acaba de poner bien, ¿verdad? Sí. Ok. Les decía que si me apoyan por ahí con un micrófono, creo que ya se cerró. Bueno, continuamos. Bien, entonces es necesario explicar, antes de qué es un hertz, necesitamos que sepan que existen dos tipos de corriente. La corriente continua, expresada como CC, de corriente continua, y la corriente alterna, con sus siglas CA. Ojo, en inglés, la corriente alterna se expresa exactamente al revés, AC, porque saben que en inglés se construye diferente. Y a la corriente continua, en inglés, normalmente no se le llama continua, o sea, no se traduce continuum, no. Se le llama direct, corriente directa. Y está también al revés, direct current. Entonces, es DC. Si ustedes ven DC, está en inglés. Si ven AC, está en inglés. Y no debemos de ponerlo en inglés, tenemos que ponerlo en español. Ese punto es muy importante, lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, ¿qué pasa con la corriente continua? Aquí tenemos dos gráficas, así se grafica la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua, si recordarán ese famoso cuadro que nos ponían en la secundaria de los ejes de las X y los ejes de las Y, ¿se acuerdan? Ese cuadro de coordenadas. Bueno, aquí en el voltaje va sobre las ejes de las Y y el tiempo va sobre las ejes de las X. ¿Qué quiere decir? Que en la corriente continua el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, si tenemos un adaptador de corriente, vamos a pensar en un cable para conectar su teléfono, lo más común hoy en día. Ese cable, a través de un transformadorcito, les va a entregar 5 volts siempre, constante, siempre, siempre, siempre. Por eso ven la línea derechita, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Si ustedes miden una batería de auto, les va a entregar 12 volts constantes.
Nada más que en el caso de la batería, cuando se descarga, pues obviamente empieza a entregar un poquito menos y después ya no entrega nada. Pero no porque sea variable, sino porque la carga se acabó. Pero en el caso de un transformadorcito que está conectado a la corriente, les va a entregar siempre 5 volts. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna? ¿Por qué dice aquí, en el siguiente esquema, que sube, entiendo, sube el voltaje, y luego empieza a bajar el voltaje hasta llegar a 0? Pero más aún, se va a menos algo, y luego vuelve a regresar a 0. Y 0, pues su valor es nada. Y luego otra vez vuelve a subir a cierto voltaje, y de esta manera forma una alternancia. Y de ahí el nombre de corriente alterna. Vamos a explicar un poquito más esto. Un ejemplo, supongamos que en su casa ustedes tienen 120 volts. Entonces, en el esquema de abajo, quiero que vean, en el esquema de abajo, dos cables, donde ven los electrones corriendo en un sentido. Y medio segundo después, corriendo en el otro sentido. ¿Cómo se representa esto en una gráfica? Pues empiezo con 0 volts, subo a 120 volts, voy subiendo poco a poco, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 90, 100, 120, llego a la cúspide y empiezo a, otra vez en reversa, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, hasta que llego a 0. Pero luego empiezan a correr en la otra dirección. Entonces ahora tengo menos 10, menos 20, menos, hasta que llego a menos 120. Y luego empiezo a recuperar menos 80, menos 60, menos 70, hasta que llego a 0. Y vuelve así infinitamente. Eso es la corriente alterna. En pocas palabras, en la corriente continua, como los cargadores y las baterías, el cable positivo siempre va a ser positivo, porque corre en una sola dirección. En el caso de la corriente alterna, no existe polo positivo ni polo negativo. Por el mismo cable hay corriente positiva y hay corriente negativa en determinado tiempo. Ahora sí, ¿qué es un hertz? Ahora sí podemos explicar qué es un hertz. La corriente alterna se utiliza la frecuencia y se mide en hertz. ¿Qué es un hertz? Es un ciclo completo desde 0 a 100, al punto máximo. Para nuestro ejemplo 120, pero puede ser 230, la cantidad que sea. Un ciclo completo desde que sube, baja, llega a 0, se va a menos la misma magnitud y vuelve a llegar a 0. Este ciclo completo durante un segundo es un hertz. Ahora sí entendemos que si mi mercancía dice que funciona a 60 Hz, debo entender que hace este ciclo 60 veces durante un segundo. ¿Ok? Ya entendí que es un Hz, ya entendí que los aparatos que estamos viendo ahorita funcionan a 60 Hz. ¿Y qué mide? No, ¿qué mide? O sea, ¿para qué me sirve saber si un aparato sí funciona a 60 Hz o a 120 Hz o a 90 Hz? No hay variación. Nuestro sistema eléctrico casero, doméstico, inclusive comercial e industrial, lo que tú conectas a un negocio, a una casa, siempre está a 60 Hz. Puede haber una variación de 50 a 60. Entonces, ¿para qué me sirve que los productos eléctricos venga esto? Pues por si vienen de otros países, en China o en donde sea, que manejen otros ciclos, que la frecuencia sea mayor o menor. Entonces, lo único que yo debo de observar es que esté entre 60 y 60 Hz y listo, lo puedo conectar. Si yo veo que está en 80, en 40 Hz, no sirve para este tipo de conexiones. Es decir, esta unidad no me sirve para medir qué tan eficiente es, qué tanto consume, ni nada de esto. Simplemente para ver que sea adecuado
a conectarlo en un sistema eléctrico mexicano. Aquí tenemos un ejemplo de corriente alterna donde no existe polaridad. Entonces tenemos una línea que va conectada a la clavija con color rojo, pasa por un apagador. El apagador lo único que hace es deja pasar la corriente o no, la corta o la deja pasar, hasta que llega a un punto de un foco y por el otro punto del foco tenemos otra línea que regresa a la clavija. Si se dan cuenta, ahí no dice positivo y negativo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que no existe polaridad. Entonces, a un cable al que lleva la corriente se le llama fase y por el que retorna se llama neutro. Si yo nada más le pongo la fase, dejo pasar toda la fase al foco, no va a prender porque al igual que el agua necesita un ciclo. En el agua hay un ciclo. No lo vemos porque le abrimos a la llave, se cae el agua, nos lavamos y decimos, pues ya se perdió. No, no se perdió, cayó a un conducto que lleva al agua y que la transforman y te la vuelven a regresar. Aquí es algo similar. Para que una cosa prenda, cualquiera que sea, tiene que tener un flujo de electricidad. Entonces, en resumen, el flujo va sobre el fase y recuerden, y regresa por el neutro, pero recuerden que en la polaridad va y viene, es cíclico, ¿sí? Pero aún así necesita que ese va y viene sea por un ciclo. Bien, de esta manera ya tenemos explicado lo que es la frecuencia en Hertz y también nos vamos a la tabla 4 donde me dice que la frecuencia se llama, la unidad de medida se llama Hertz y se representa por H mayúscula, Z minúscula. Solo aplica a la corriente alterna y a la continua no. Esto es importante ya para cerrar este tema, porque cuando les decía yo, alguien va a llenar va a hacer una etiqueta y trae una batería, por ejemplo, o algo operado por baterías, y dice voltaje, bueno, lleva una pila de 1.5 volts, 1.5 volts, tensión, 1.5 volts, listo. Consumo, pues supongamos que diga ahí el propio equipo, no sé, 0.5 miliamperes. Ok, perfecto. Y dice, oye, pero en esta batería o en este equipo que pusieron con baterías, no vienen los hertz. ¿Cuántos hertz le pondré? A ver, los que ya tuvieron la oportunidad de tomar este curso o los que ya sabían antes, porque estudiaron electricidad en algún momento de su historia, aquí es cuando su maestro de física debe estar acordándose de ustedes y decirle, te lo dije que lo ibas a necesitar, y ustedes le decían, no, eso es, profe, me está enseñando cosas que nunca en la vida voy a ver, hasta hoy. Entonces, vamos al siguiente punto. Vamos ya a ejemplos prácticos, ya estamos en el cierre del curso. Ejemplos prácticos. Fíjense que esta foto, fui a un Walmart y saqué la foto de este producto. Y Fale, que es una empresa líder, de un lado, quisiera, como ya estamos en la parte final, quisiera la participación de una persona que quisiera abrir su micrófono y que me diga cuál de las dos ilustraciones tiene una etiqueta. La derecha. La derecha, es correcto. Y entonces la izquierda, ¿qué tiene? Un marcado. Correctísimo, aprobada. Entonces, eso es, ya aprendimos hoy claramente que es un marcado y que es un etiquetado. Pero vemos que la información coincide y así debe de ser. Debe de coincidir el marcado. Sería muy raro que acá me dijera 127 volts y acá 210 o lo que fuera. Porque entonces tendríamos que corregir una de las dos. Si el error está en la etiqueta, no tengo problema, porque lo puedo mandar a UVA y lo verifico en la etiqueta posterior al despacho. Pero si el error está en el marcado, ahí tenemos un grave problema. Porque no podemos normalmente cambiar esa etiqueta, porque no es una etiqueta.
es un marcado de producto y no está autorizado, no hay un ordenamiento que te permita hacer ese cambio. A veces tenemos que pedir a la autoridad aduanera oportunidad de corregir un error evidente, pero muchas veces no nos los permite, porque si no, esos datos los debe de poner el proveedor. Ahorita tú lo quieres ajustar. Entonces, ese es un gran problema. Si el marcado viene mal, prácticamente hay tres soluciones. Una, la menos viable, pedir autorización a la aduana para que nos deje etiquetar. Muy poco probable. Dos, regresarlo al extranjero para que lo corrija. Tres y última, hablar con el organismo de certificación que hizo la inspección y decirle, oye, el producto llegó marcado con esto, ¿me puedes cambiar el certificado para que se adecue? Es complicado también. Si el error es evidente, o fue un error de quien hizo la etiqueta, etcétera, y no es grave, pues puede ser que se los cambien, pero es altamente probable que el laboratorio diga, no, yo hice un análisis de laboratorio y estos son los valores que me dieron. Y además, esta etiqueta, este marcado no crean que se le pone nada más así, sino que en parte de la certificación, en algún numeral, por ejemplo en el caso de la norma 03, en el apartado 7, te dice el marcado y normalmente presentas tú o tu gestor una etiqueta prototipo, que es esta. Y si el chino te lo mandó mal, estás en una situación complicada. Bueno, a ver, vamos a dar un punto virtual, porque no hay calificación, para la persona que me diga dónde está el error de esta etiqueta, específicamente en las características eléctricas del producto. En la unidad de medida del voltaje, del tensión, dice back. Sí, pero fíjate, sí, ahí está el error, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Que no es que le pusieron back, sino que es volts de corriente alterna. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dice back y no VCA? Porque está en inglés. Está en inglés. Y no se han dado cuenta. Ahí está el producto, lo pueden ir a ver a los Walmart, ahí está en Walmart. Está en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que te pueden invalidar en la aduana. No el certificado, no creo que se metan ahí, pero sí la norma oficial mexicana de información comercial. Te pueden decir, no te ajustaste a lo dispuesto en la norma 024, que a su vez tienes que poner el sistema de unidades de la 008. Ok, ese tiene un error. Además tiene otro errorcillo menor, que es que en el domicilio del importador no tiene la alcaldía. Bueno, entonces ese fue un ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Esta también la vi en un súper. El producto estaba dentro, no le pude sacar foto. El otro sí estaba afuera, de exhibido. Entonces vamos a revisar nada más la etiqueta. Viene el nombre del proveedor, perdón, del importador. Viene bien. Siendo muy, muy exigente, yo le diría, oye, en el código postal ponle CP, que no dice 54050. Pero viene el dato, ¿no? Pero sí sería conveniente ponerle el CP, código postal. Luego, país de origen China, país de procedencia, pues pusieron los dos por si acaso. Yo no lo hubiera puesto porque la norma no te pide el país de procedencia y como puede ser de uno o de otro, pues ¿para qué lo pones? No es específico, no lo solicita. Contenido de una pieza no te lo pide, eso es algo de la norma 050. En este caso no lo pide, ellos quisieron ponerlo, ok. Y en las características eléctricas ponen 60 Hz, correcto, lo que se usa en México,
127 volts y ponen este simbolito de corriente alterna. Es correcto, les dije en alguna parte de la plática que se puede poner corriente alterna, CA, o este simbolito que representa la onda sinoidal de la corriente alterna. Y luego pone 1200 watts, que cumple. Pueden poner amperes o pueden poner watts. Ellos quisieron expresarlo en watts. Me parece bien. Vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo de un caso real que tuve, que alguien trajo una chivita de estas, un mouse con conector USB, y era cuando nos obligaban a poner la 024 en todos los casos, recuerdan, hace muy poquito, tiene un año. Y fue un sufrir para muchos hasta que sacaron circulares diciendo, bueno, si no lo vas a destinar directamente al público, no lo etiquetes. Pero hubo un momento que estábamos etiquetando absolutamente todo. Entonces, la gente de comercio, que no son expertos en productos eléctricos, dijeron, ¿y yo cómo voy a saber de cuántos volts es esta cosa y cuál es su consumo? No tengo ni la menor idea. Oye, ¿y frecuencia? A ver, esto no lleva frecuencia porque es de corriente directa. ¿Y cómo sé que es corriente directa? Porque no se conecta a la luz pública, se conecta a un transformadorcito que está dentro de las computadoras y te entrega cierto voltaje que ahorita vamos a ver. ¿Cómo resolvimos este caso? Porque imagínense que lo más fácil es pregúntale a tu proveedor, ¿no? Pero si le hablas a HP, oye, pásame por favor las especificaciones técnicas del producto este. Tal vez HP las tenga en línea, pero si no, si son marca china, ¿de dónde sacamos esos datos? ¿Cómo lo resolvimos esto? Bueno, buscando en internet. Resulta que el USB, su nombre de USB significa, la U es de universal, la S, se me fue ahorita la S, y la B es de bus, como de tipo, se escribe como autobús, bus. Entonces es universal. ¿Qué quiere decir? Que en todo el mundo que tú veas una entrada USB, la S es serial, de serie. O sea, como decir, el bus es como una interconexión, ¿sí? Antes había muchas otras, se acordarán que estos tipos de ratones traían diversos tipos de entrada, y la USB viene a unificar a nivel internacional la entrada, pero no nada más la formita de que entre, sino también las características eléctricas. Entonces, investigando el USB, que es el Universal Serial Bus, resulta que siempre trabaja a 5 volts de corriente continua. Siempre. Entonces, ese es un tip, por si tienen alguna vez que hacer una etiqueta y no sepan cuántos volts tiene, pues si ven una USB, ni lo piensen, son 5 volts. Y el consumo, en Wikipedia encontramos que el consumo máximo, no quiere decir que esta cosa consuma esto, va entre los 500 y los 900 miliamperes, dependiendo de la versión. Por lo tanto, si ustedes quieren, vamos a decirle, inventarle, pues no se pasen de los 900 miliamperes, porque no hay de esos, ¿no? Lo mejor es siempre buscar la información con el proveedor, pero en ese caso tuvimos que hacer gala del ingenio y investigarle y encontramos esto, ¿no? Y la frecuencia, pues les dije, pues no aplica. ¿Por qué? Porque es corriente continua. Bien, pasamos a otro aparato. Este aparato es un convertidor de corriente de alterna, te lo convierte a continua. Este tipo de aparatos es muy común en las computadoras, etcétera, pero cada quien trae el suyo. Pero este que ven aquí, que lo busqué ahí en Amazon, sin que sea comercial, es para usos múltiples. Si se te pierde tu adaptadorcito, tú compras este y se puede regular a ciertas corrientes.
Entonces aquí ven en la parte de arriba que dice adaptador de fuente de alimentación de 12 volts, 6 amperes de corriente continua o 12 volts con 72 watts. Y aquí viene el convertidor de cable de alimentación de 100 a 240 volts de corriente alterna. Ah, caray, entonces aquí, a ver, ¿qué pasó aquí? Andábamos con corriente continua y de repente corriente alterna. Quise poner este ejemplo porque este tipo de transformadores, bueno, todos los transformadores, los transformadores sirven para dos cosas. Uno, para elevar el voltaje o dos, para cambiar el tipo de corriente. Tienen diversos nombres. Su nombre técnico es convertidor estático, pero no se le llama así comúnmente. Comúnmente le dicen eliminador, transformador, convertidor, fuente de poder, inclusive se le llama cuando van, generalmente cuando van dentro, pero también algunas se le llama fuente de poder y van afuera. Todos este tipo de artículos tienen una característica. Los domésticos se conectan a la energía de la casa. Por lo tanto, tienen una entrada y como resultado del proceso de transformación te entregan corriente directa. Es decir, le entregas tú al aparato corriente alterna y él te regresa corriente directa. Le entregas 120 volts y te entrega, en este caso específico, 12 volts. O sea, te entrega menos volts. Por eso, muchas veces han visto ustedes que en un aparato dice cierta información y dice input tanto, output tanto. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que no hay un error en las especificaciones. Acá abajo la ponen más clara. Que a mi gusto, el que llenó esto tuvo un error, porque ponen especificaciones de potencia. A ver, potencia son watts. Y también me estás dando voltaje. Voltaje es tensión. No revuelvas peras con manzanas. Lo más correcto aquí es que le hubiera puesto especificaciones eléctricas, punto. Pero bueno, quisieron verse muy pro y le pusieron especificaciones de potencia. Bueno, ¿qué pasa? Aquí sí ya te dice más claramente, la entrada es en corriente alterna. Obviamente está en mayúsculas, no es propio así, pero esto no es una etiqueta, es una información comercial. La entrada es corriente alterna y puede trabajar desde los 110 volts hasta los 240. Es decir, si esta cosa la conectas en Europa, también va a funcionar, porque en Europa, en promedio, andan sobre los 230 volts. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Que trabaja de 50 a 60 Hz. Perfecto, es lo que utilizamos aquí en México, muy bien. Y la salida, que aquí está la clave, nos entrega en corriente directa. Aquí está en inglés. ¿Ven? En corriente directa nos entrega 12 volts con un amperaje de 6 amperes. No es de 6 a 72 watts, es de 6 amperes. De 6 amperes si no está fuera minúscula. O 72 watts. ¿Cómo estoy tan seguro? Multipliquen 12 volts por 6 amperes y les dan los 72 watts. Mágicamente, ¿no? Entonces, al final creo que sí fue muy bueno toda la explicación que hubo de watts, amperes, todo eso, porque podemos entender muy fácilmente todo este palabrerío que normalmente no estamos acostumbrados porque no lo usamos. Y hasta aquí llegaría mi curso. Espero les haya sido de gran utilidad. El tema es complicadillo porque, como les digo, pensábamos que esto no lo íbamos a volver a ver en la vida después de la secundaria. Y mírennos, aquí estamos. Les dejo con esta frase de Lavoisier: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.